Bueno, ¿qué nos cuentan ustedes al oído? Porque tengo muchos temas, de manera que antes de que les quite la palabra, vayan ustedes con la suya, queridos amigos. Un poco de humor, me parece. Arranquemos con un poco de humor. No es diciembre, Siempre es sí. bueno el humor de Mar, Ah, siempre es bueno. listo, Sobre vea. todo en estos tiempos. Un poco de humor. Escuchen ustedes esto y por favor les pido a ustedes y a los oyentes que identifiquen dónde sonaba esto. Ahí viene la letra, paciencia. Y que viva la Guardia Indígena. Pues señores, no era un carnaval, no era una fiesta, era la plenaria del Senado del día de ayer, cuando se adelantaba un debate de control político por el tema de la ley de crecimiento económico. ¿Y por qué la música? Se preguntarán ustedes. Y yo les respondo. Porque han llevado los de la oposición a los líderes del paro indígena, porque el paro se divide en distintas vertientes, para que se pronuncien y digan que ellos son hombres de paz y que quieren simplemente la paz para Colombia y poder sentarse a la mesa a dialogar con el presidente Iván Duque. Entonces han puesto su himno que dura más o menos 2 minutos, les puse una breve parte que sorprendió a todo el mundo porque nadie se esperaba que hubiera full rumba en plena sesión del Senado. Concierto en el Capitolio. Sí, Caramba. muy chévere, muy interesante. Sí, interesantísimo. A lo que hemos llegado. Buenísimo Lo que está. hemos llegado. Esa es la superficialidad, la frivolidad, la banalidad que nos asaltó. Dígame, ¿dónde están los grandes problemas nacionales en en la mesa de conversaciones? Dígame, ¿dónde están? ¿Alguna palabra sobre el tráfico de estupefacientes? ¿Alguna palabra eso no, sobre...? eso no es un tema. ¿No? Y Bueno. ni siquiera han sido capaces de aterrizar, como les pidió el gobierno, de aterrizar las 13 exigencias a detalles y a propuestas. No son capaces de hacerlo. Y bueno, con actos como este se pregunta uno, ¿y dónde queda el respeto por nuestras instituciones? Bueno, muy bien. Entonces díganme, pues, ¿qué más tienen? Porque ya les anuncié que los tomo por asalto. No diga eso. Bueno, una más. Esto sí es épico. Ayer, en medio del debate sobre la ley de crecimiento económico, encontramos a un matemático que estaba perdido de las FARC, del partido de las FARC. Seguimos de chiste en chiste entonces. Sí, este es un matemático que ustedes van a escuchar y van a ver ustedes cómo el hombre entiende perfectamente cuál es el precio del dólar hoy y a cuánto equivale $30 al año. Pues vean, este es Paulo Catatumbo, que cuestionaba, con base en una columna de Daniel Coronel, por qué un predio muy grande y famoso solamente pagaba $30 al año, lo que él dice equivale a $1.000.000. Escuchen ustedes, muchos decían que él estaba como en una situación ahí personal como compleja, como que estaba como enrumbado, no sé, escúchenlo. Solamente quiero que el ministro le diga al país si eso es cierto y si eso es cierto, ¿por qué? Y si no es cierto, pues también para que el país quede claro que estamos hablando de cosas que no son ciertas, pero es que eso está en el imaginario y Daniel Coronel lo ha afirmado, entonces digámosle al país la verdad. ¿Es cierto que una persona que tiene 700 hectáreas de tierra solo paga $30, que es más o menos $1.000.000 al año? Y en ese momento entran risas porque nadie entendía de dónde sacaba la cuenta. Y entonces, $30. ¿A 30,000 pesos el dólar o qué? no sabemos qué A cuentas tre- estaba haciendo. Pues sí, que a 35 Hay quienes decían en la plenaria. plenaria, doctor Fernando, que ellos para delinquir en el monte eran muy buenos, pero que para aquello de las matemáticas como que con dificultad, ¿no? Las tumbadas que les debían pegar los del cartel. Pues imagínese. Ay, pero es que les interesa una higa. Son tales los términos de las ganancias que pues no vale la pena. Oiga, no vale la estas son pena. las matemáticas revolucionarias. Vea que esto es una cosa que ellos, además, ¿qué me preocupa a mí, doctor Fernando? Era un debate
donde se estaba hablando de la ley de crecimiento económico y con estos planteamientos económicos y matemáticos. Imagínese usted el nivel, pues. Pero vean, recordemos algo de matemática revolucionaria. Es que los hay por cantidades. 5 millones de dólares por día, por 365 días. 5 por 5, 25 van 2, 5 por 6, 30, 32 van 3, 5 por 3, 18, 21. Ave María. Bueno, matemática revolucionaria para empezar al oído. Bueno, muy bien. Entonces le quiero contar que hoy va el señor Juan Manuel Santos al Consejo Nacional Electoral a hablar de cómo financió su campaña para el año 2010, ¿no? Sí. Y aparece una conversación entre Esteban Moreno y Andrés San Miguel, una grabación que saca Vicky Dávila, que pues saca unas cosas que no sabe uno de dónde, pero las tiene y es un éxito enorme y la felicitamos por esos éxitos. Ni más faltaba que sea de otra manera. Pues dicen ellos, aquí dieron la plata 16 manes para ganar esta vaina. Es lo que se habla sobre la financiación de segunda vuelta en reelección de Juan Manuel Santos. Y hoy se presenta Juan Manuel Santos ante el Consejo Nacional Electoral. En donde no pasará nada. Se presenta luego de varias excusas y de haber exigido el día y la hora en el que él se podía presentar. Recuerden Y ustedes. seguro entrará y saldrá por el parqueadero sin dejando pues a la prensa Bueno, esperándolo. Porque... Bueno, y pues pero no conoceremos el alcance de la audiencia, muy posiblemente. ¿qué tal ese descubrimiento que hace Vicky Dávila y qué tal esa conversacioncita? ¿Ah? ¿Servirá de algo? Pues o probablemente de nada. Porque las conversaciones que se descubrieron sobre el jefe de campaña de Juan Manuel Santos, el señor Roberto Prieto, nunca fueron tenidas en cuenta, o por lo menos nunca se le vinculó a él al proceso por cuenta de lo que él mismo decía, entre otras cosas, dando órdenes a una señora, creo que era la secretaria del partido de la U seguramente, donde le pedía que hiciera tal cual cosa con unos documentos. Eso nunca se supo, o sea, se supo la grabación, se supo lo que se estaba haciendo, pero nunca entró en el proceso, no lo vimos por ninguna parte. Bueno, ¿quiere morirse de la risa otro momentico? Por favor, a ver. Ya se sabe finalmente cuál va a ser el castigo para EPA Colombia. Y ya como no pudieron impedirle que siguiera saliendo Pues porque ahí sigue saliendo por todos lados. Bueno, muy bien. Entonces le van a exigir que haga publicidad para Transmilenio. ¿Qué? Ay, no, Sí, sí. no, eso es un chiste. No, Bueno, muy bien. Ahí le tengo la noticia. No diga, Ahí le pero es un tengo. chiste. no puede ¿Un ser. chiste? No señor. puede ser, no puede Va, ser. No. bueno, va muy en serio. No. Va muy en serio la cosa, sí, señor. No, no creo, no. Bueno, ¿no perdón, cree? perdón, pero no. No. ¿Y la publicidad será con martillo en mano o dejará el martillo en casa? Bueno, muy bien. Entonces, ¡Qué horror! Sí, tienes muy- razón. No, No, perdóneme, doctor Fernando, que no le crea la noticia, pero es que, que no me cabe en la cabeza. Le Claro, doy sí, la EPA fuente. Colombia hará publicidad para Transmilenio. Bueno, Es cierto. vio que sí. Yo no le meto mentiras. No, esto es increíble. No, pero y además que le va a pedir al fiscal general de la Nación que le permita no solamente el ofrecimiento de disculpas de manera pública, sino también que pueda ella utilizar su influencia en las redes sociales para hacerle publicidad a Transmilenio. No, esto es increíble. Bueno, muy bien. Entonces, en fin, ni para qué seguimos por ahí, Ven pues que están agarrados aquí con Walmart, ¿no? Porque produjeron en Walmart como publicidad un suéter donde aparece Colombia y la cocaína Y viene demanda por parte de la Nación contra Walmart. contra Walmart. ¿En dónde? ¿Aquí en Colombia o en los Estados Unidos? No, yo creo que eso tiene Tendrá que que ser ser allá. necesariamente en los Estados Unidos. Bueno,
¿Y qué pasa si como defensa Walmart presenta el libro de Andrés Felipe Arias, Cocaína, estabilizador macroeconómico colombiano? Le quiero contar por encima porque mañana hablaremos más a fondo de este tema. En el año 2015, el barril de petróleo se puso a la mitad de precio. Eso bajó los ingresos de Colombia, los ingresos externos de Colombia, a la mitad. Se pregunta Andrés Felipe Arias, ¿cuál habría sido el impacto de esa baja a la mitad de los ingresos externos de Colombia? Demoledor, demoledor. Hubiera debido pasar la del diablo en empleo, en déficit fiscal, en déficit en las balanzas, en la cuenta corriente. Nada de eso ocurrió. ¿Saben por qué? Porque nos quedamos con el precio del petróleo a la mitad, pero teníamos cocaína. Lo demuestra Andrés Felipe Arias en su libro. La cocaína es la que estabiliza la economía colombiana. Entonces dígame si Walmart va a perder el pleito. Bueno, pues el doctor Camilo Gómez está metido de cabeza, según pudimos leer sí, claro, en algunos medios de comunicación. Claro. Bueno, Están metidos eso de puede cabeza en esta demanda. puede que le sirva en su campaña para la fiscalía. Es, para mi gusto, de lejos el mejor de los candidatos, pero de lejos. Tampoco pues es persona que haya dedicado su vida al derecho criminal y al derecho penal, pero hay que escoger de una terna, ¿no es cierto? Y de una terna Camilo Gómez sería el mejor, pero entonces ya le pusieron el INRI encima, es que es pastranista. No, por favor, ¿cómo hacemos? Porque el señor Barbosa es que es amigo de pupitre de Iván Duque, entonces hay que elegirlo fiscal, y la señora es que es la secretaria jurídica de Iván Duque, entonces hay que elegirla fiscal. Y fue la profesora. De los claro. dos. Además. ¿Pero qué les enseñaba? ¿No derecho penal con seguridad? Oiga, si no sé qué impartía. Bueno, yo insisto, Demar, usted que es abogado en ejercicio y catedrático de primera línea, ¿será mucho pedir o sería mucho pedir que en la fiscalía hubiera una persona que supiera derecho penal, que supiera derecho criminal, que pudiera dirigir semejante miríada de fiscales que hay, todos hablando en términos de derecho penal, que el fiscal general de la Nación no entiende porque no es penalista? Pues debiera ser. Es que, doctor Fernando, mire la consecuencia de haber nombrado, por ejemplo, un hombre tan ilustrado en la economía como ministro de Salud. Terminó por inventarse que el glifosato producía cáncer y listo, y lo prohibió. Sí, esa es como la consecuencia de que no esté la persona con las competencias para asumir el cargo. Qué buen ejemplo trae usted, qué buen ejemplo. De ministro de Salud, un economista. Bueno, ¿y qué tal si oímos a Andrés Felipe Arias en la parte de audio del video con audio que tuvimos censurado y levantaron la censura? Hay que decirlo y hay que, pues no agradecerlo, pero sí reconocer que el Ministerio de Justicia y el INPEC entendieron que la Constitución Política de Colombia está vigente y que no hay censura. ¿Lo escuchamos? Sí, señor, está listo acá. Entonces vamos a escuchar. Adelante. Pues estuve en una cárcel en Estados Unidos, una cárcel difícil, peligrosa, encerrado la mayor parte del tiempo en una celda de 2 por 3 metros, una cárcel en donde también hay que aprender a sobrevivir físicamente. Dios me ayudó a sobrevivir. También y paralelamente llevé mi proceso a Naciones Unidas y allí el más alto órgano rector y protector de los derechos humanos en el mundo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dictaminó que la Sala Penal de la Corte Suprema me había violado varios derechos. Por ejemplo, el derecho a no ser excluido de por vida de la actividad política, o también y especialmente el derecho a poder impugnar la condena en mi contra. Y ese derecho es muy importante para mí, porque yo soy inocente, porque fui condenado por un delito que no cometí, porque fui condenado en un proceso lleno de anomalías. Y bueno, ya estamos en Colombia, y lo que le he dicho a mis hijos, a mi esposa,
a mi familia, a los amigos que siguen luchando por mi libertad, es que vamos a preservar la paz interior, la serenidad, porque la verdad es única. Nosotros tenemos la verdad y nosotros veremos justicia, y llegará el momento en que yo podré recuperar mi libertad con la ayuda de Dios para volver a casa con mi esposa y mis hijos a trabajar por ellos como siempre debió ser. Y les he dicho además que ante cada agresión vamos a responder con un argumento, ante cada ultraje vamos a sacar un documento, ante cada mentira vamos a responder con una verdad, con una prueba, y si llega a haber un insulto vamos a mantener el silencio, porque este país ya está muy polarizado y no lo vamos a polarizar más, porque de pronto lo que necesita Colombia es un poquito de serenidad y que podamos ver las cosas y observarlas desde un punto de vista elevado, por encima de esa confrontación, y vamos a confiar en que tenemos un gobierno bien intencionado que está haciendo lo mejor que puede. Ese no es un trabajo fácil, y vamos a confiar en que las instituciones de justicia, y me incluyo cuando digo confiar porque no es fácil para mí por todo lo que me han hecho, vamos a confiar en que son instituciones hoy diferentes a las que operaban cuando me hicieron lo que me hicieron, y que también quieren aceptar y que están haciendo lo mejor que pueden. Vamos a confiar, y sobre todo vamos a confiar en Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, esas son las palabras de un hombre grande, tratando su tema, su tragedia, porque es una verdadera tragedia, víctima de una injusticia infame, tratándola con grandeza, con serenidad en el corazón, con generosidad espiritual. Andrés Felipe Arias. Ese era el documento que tenían censurado. ¿Cómo le parece? Increíble. ¿Cómo le parece a usted la censura que estaban imponiendo en el Ministerio de Justicia y en el IMPEC a estas palabras de Andrés Felipe Arias? Unas palabras llenas de grandeza, de generosidad, de altura, con un significado jurídico y con un significado político inmensos, en medio de una serenidad de alma que es verdaderamente edificante. Lo es. Pues censurado y retenido estuvo este video. A propósito de este tema, la FLIP, Sí, señor. la Fundación para la Libertad de Prensa, se manifestó ayer para la hora de la verdad, dispuesta a hacer el reclamo de por qué había censura frente a este documento periodístico de alta importancia para la opinión pública nacional. Bueno, ¿y en qué va el magistrado Bustos? Se nos perdió, ¿no? Se fue para Canadá y al principio estuvo como notorio y mandaba cartas y decía cosas y se perdió y está viviendo en el Canadá muy fácil. Sabroso. Es que ese sueldo de magistrado de la Corte, a propósito, a él le mandarán la plata de la Corte, él debe tener una pensión de jubilación. Claro. Bueno, se la mandarán allá al Canadá y será de esa manera vive allá en el Canadá. Pues a no ser que tenga muchos ahorros, ¿no? ¿Y de dónde? Pues si es verdad todo lo que se dijo alrededor del cartel de la toga, pues de y pronto la de por ahí. Y la pinacoteca que tenía. Vean, Bueno. lo que hay alrededor la pinacoteca. Lo que hay alrededor de Bustos es que el tema de él volverá a tocarse en el Senado de la República, que es a donde debe pasar el expediente después de haber sido votado en la Cámara de Representantes. Oigan bien, en agosto se votó la pérdida de investidura o de, ¿cómo se llama eso?, de dignidad, la indignidad de Bustos. En agosto se votó en la Cámara de Representantes. Eso tiene que hacer tránsito al Senado de la República, donde se deberá confirmar esa indignidad. Pues mire, es la fecha, diciembre 11, y no tenemos esa audiencia en la plena del Senado. Averigüemos si tiene a su favor una pensión de jubilación como exmagistrado. Averigüémoslo. Lo averiguaremos. Bueno. El caso es que hasta marzo del 2020 el tema regresará a la plenaria del Senado de la República, donde por fin se decida si lo declaran indigno o si le mantienen la investidura de exmagistrado. Hágame el favor. Bueno, ¿se acuerdan del escándalo de Bill Cosby? Sí, señor. Sí.
Bueno, ratificada la condena contra Bill Cosby por agresión sexual. Terrible. Ratificada la condena. Lamentable, Bueno, sí. allá la Terrible, justicia, porque la fue un- justicia de los un Estados personaje- Unidos, la justicia de los Estados Unidos funciona. Semejante personaje, ¿no? Personaje reconocido pues Bueno. a nivel mundial. Gran actuación, Bueno. pero terrible. Oiga, yo terrible. quiero abogar por qué hay de penalista en los candidatos de la terna a la fiscalía. Cortico les voy a decir. Mire, el doctor Francisco Barbosa, él tiene experiencia en estos temas. Él fue fiscal especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de 2003 a 2004 ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces vea que él sí conoce la entidad. ¿Cuánto tiempo? 2003-2004. No, pero de mes a mes, por Ah, ahí de mes a sabremos mes. cuántos meses No, estuvo. no tengo el dato Ah, exacto del bueno. mes a mes. Muy bien. Ahí se graduó de penalista. Ahí estudió a Carrara, a Carmiñani, a Pesina, Carneluti, a Soler. César a de Soler. Beccaria. Pues ese es el comienzo, ¿no? De los delitos y las penas. Sí, señor. A Ranieri, a todos los grandes penalistas italianos y a los penalistas, a Maurac, a los grandes penalistas alemanes, también los estudió en ese ratico en la fiscalía. ¿Cómo no? Como dicen en la tierra nuestra, ahí voy Toño, ahí voy Toño. Muy bien. Entonces seguiremos hablando de estos temas porque tenemos un invitado muy especial. ¿Ustedes se acuerdan del aeropuerto de la Nubia? Por supuesto. El presidente ¿De Iván cuál parte Duque, del aeropuerto? el presidente Iván Duque prometió que aterrizaría en el aeropuerto de la Nubia siendo todavía presidente de la República. Es decir, le faltan de 48 meses menos 17, 31 meses, 30 meses. Bueno, en 30 meses tiene que estar construido en el aeropuerto de la Nubia. Hablaremos con un representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Caldas, Francisco Gómez, mejor conocido como Chano, quien nos contará el futuro del aeropuerto de la Nubia en Manizales. Una de las promesas de campaña del presidente Iván Duque, que nos dicen de las regiones que está en mora de cumplir muchas promesas que hizo en campaña. Eso nos dicen. Pero ya lo veremos en un minuto. Francisco Gómez, Chano, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos Al oído. al oído.